bien, gracias por la invitación. Bueno, caminando, haciendo recorrido, muchos kilómetros, sigo minuciosamente. ¿Cuánto los el otro día nos kilómetros. dijo que el telefonito lo marcaba? ¿Cuánto marca ahora? Ahora estamos en 2.50, ayer terminamos con lo último que nos quedaba, que era Payró, Arditi, Los Naranjos y El Pino, que si bien habíamos estado en esas localidades haciendo reuniones con los vecinos, nos había faltado el puerta a puerta, que llegás a muchas personas que muchas veces no participan de reuniones o de encuentros porque quizá no se enteran o porque no les interesa, y en el puerta a puerta se genera algo distinto, la verdad que es muy bueno, muy bueno. Ayer le preguntaba a otro precandidato también, Juan Carlos García, ¿cuál era ese termómetro que tienen de algunas quejas, de algunas preocupaciones, más que quejas, preocupaciones del vecino? Vos y ustedes también, chicas, que van caminando, ¿cuál es ese listado de preocupaciones que tienen? Depende de la localidad. No Bueno, todo eso está bien, Magdalena también, tiene las mismas problemáticas. Eso creo que es algo importante que nosotros venimos hace tiempo planteando y que todos los actores políticos deberíamos revisar, que Magdalena no es una sola en términos de problemáticas y por ende tampoco de las necesidades de las políticas públicas para cada lugar. Si vas a Atalaya, hoy la problemática más importante está vinculada en relación al acceso al agua, a las faltas de oportunidades laborales, a que todas las zanjas tienen agua en este momento, están Agua estancada. agua estancada, lo cual generan graves problemas para la salud. Si vas a Vieites o a Vergara, la problemática está vinculada con el acceso a la salud, con la problemática del transporte, con la complicación con los caminos rurales, también con la falta de oportunidades laborales, por supuesto, eso se repite en todo el partido. En Babio, bueno, creo que se ha charlado bastante la situación de Babio respecto de las complicaciones para acceder al suelo, a la vivienda, al transporte, la seguridad, la falta de atención en la unidad sanitaria. Y en Magdalena, otras realidades distintas y también distinto lo que pasa en la zona más céntrica respecto a cuando te vas a caminar un poco más hacia afuera. Cambia, la situación cambia. Lo que sí manifiestan en todos lados es ya el cansancio, las ganas de renovar un poco, de que no estén las mismas personas de siempre y de empezar a buscar soluciones desde abajo a los problemas que vivimos, ¿no? Sí, está bueno esto de que marcás las características, porque siempre cuando se habla, por lo menos los precandidatos que hemos tenido acá, hablan como de uno en Magdalena en su conjunto y cada uno tiene su idiosincrasia, tiene sus problemáticas. Lo hablamos el otro día cuando vino Fontana y Cus, hablamos, ¿no?, de la problemática de los pueblos del interior, que acá lo están marcando Julián, son muy distintas, cada uno tiene su realidad, y en algunos lugares que parecen que no son Magdalena, ¿no? Que se sienten que no les llegan, o hay cuestiones que están abandonados, que hay cosas que no están avanzando, sobre todo los pueblos más chicos, ¿no? Vergara, Payró. ¿Cuál es el contacto? Dijiste, anduvieron por Payró. ¿Qué es lo que dice la gente o cuál es lo que le está reclamando? Pero te vuelco a eso. Sí. ¿Cómo harían para que Magdalena se conecte? Bueno, el transporte a esos pueblos es algo fundamental, el estado de los caminos. Sí, ¿querés contarte yo? Sí. Voy yo. Bien. Mira, como decíamos, las situaciones son distintas de distintos lugares, cada uno tiene su problemática. La problemática del transporte es fundamental, ¿no? Porque si los pueblos no se encuentran conectados, es muy difícil que haya un desarrollo equitativo, porque es difícil acceder a los servicios que muchas veces se ofrecen. A ver, es utópico pensar que podemos tener un hospital como el que tenemos en Magdalena en cada una de las localidades. Entonces, sí, es irreal eso. Claro, entonces, ¿qué tenemos que plantear? Que tenemos que tener un servicio de transporte que les permita, por ejemplo, a los vecinos de Vergara acceder a la salud en Magdalena y no tener que irse a atender a Chascomús. O que los vecinos de Vieites o de Babio ante una complicación no tengan que irse a La Plata y puedan venir a Magdalena y que Magdalena les dé una atención como corresponde. Respecto de eso, nosotros tenemos la propuesta de generar un transporte interurbano. Después de las PASO vamos a empezar a expresar en medidas concretas cómo lo vamos a ir haciendo, porque incluso, tiro solamente el adelanto, ya tenemos conversaciones con posibles empresas y podemos ya hablar de números más concretos respecto a la posibilidad de materializarlo. Es algo que está muy cerca de concretarse y que apenas asumamos el gobierno nos vamos a poner a gestionarlo y va a ser una realidad. Primero Magdalena va a lograr tener dentro de la propia comunidad de Magdalena un transporte interurbano que conecte nuestra propia ciudad, porque por ejemplo nos manifiestan los vecinos de Atalaya.
yo llego hasta la terminal. Cuesta, porque es difícil, los horarios son complicados. Llego hasta la terminal, voy por un problema de salud. No me puedo ir caminando de la terminal hasta el hospital. No. Me tengo que tomar un taxi. Un taxi hoy de la terminal al hospital, bueno, tiene otro costo que le tiene que sumar el vecino, después tiene que volver del hospital hasta la terminal y de la terminal tiene que volver a su localidad. Entonces nosotros decimos, por lo menos tiene que haber un servicio de transporte que conecte todo el recorrido del trazado urbano de nuestra comunidad, de nuestra localidad de Magdalena, para que las personas puedan acceder a aquellos que logran llegar hasta la terminal. Hablando ayer, no, el miércoles, con la gente de Unión por la Patria, Juan Carlos García anunció cuál es su primera medida, que fue la cuestión salarial. Dice, lo primero que hago si llego a ser intendente, si la gente elige, es la recategorización al salario municipal. ¿Esta sería la primera propuesta o cuál es, si ustedes llegan a ser el gobierno, si la gente la elige, la primera medida que tomen o la que digan, esta para nosotros es prioridad? Cuando se siente Julián Galón en el sillón de Miranda y diga, bueno, esto va a ser mi primer firma en esta decisión. La primer firma va a ser en crear un sistema estadístico local en el partido de Magdalena, porque no podemos gestionar, ningún partido político puede gestionar si no tiene la información estadística precisa de cuáles son las problemáticas que tenemos en nuestra comunidad, en qué medidas se presentan, a qué sector de la sociedad afectan. Si nosotros no tenemos esos datos, es imposible gestionar. Es como querer resolver los problemas que uno tiene en su casa. Al tanteo. Claro, al tanteo. Porque además eso lo que produce es que después es muy difícil evaluar si la política que nosotros estamos implementando genera un resultado concreto. ¿Cómo sabemos que mejoró o que empeoró una situación si no tenemos los datos de base para partir de eso? Lamentablemente esto en Magdalena debería existir hace muchísimos años, porque oficinas de estadística los municipios tienen la mayoría hace muchísimo tiempo. En Magdalena no lo tenemos, entonces es una tarea pendiente que tenemos que establecerla inmediatamente. Nos estuvimos encontrando, por ejemplo, con las madres y padres TEA para discutir la problemática de las personas con discapacidad en Magdalena, y lo primero que sale, que ellos manifiestan, es no tenemos información estadística de cuántas personas con discapacidad hay en Magdalena, cuántas personas tienen el CUD y cuántas no la tienen, cuántas personas hay en cada lugar, en cada localidad, esto que hablábamos de lo heterogéneo de nuestro partido, cómo afecta a la ruralidad con estas cuestiones. Bueno, si sería de bastante demagogo decir que la primera propuesta va a ser una recomposición salarial de bolsillo. Es muy fácil decirlo, quizás sería interesante preguntar cómo. Le preguntamos. Dijo con los fondos que están en el plazo fijo, ¿no? Claro. Que se podría... Así nomás. El plazo fijo ese va a servir para un montón de cosas, me parece. Sería interesante es infinito el plazo fijo. Sería interesante cuando se habla de eso, por ejemplo, de decir cuánto es el monto del plazo fijo, cuántos son los intereses que ese plazo fijo genera y en qué medida eso puede ser reconvertido en una recomposición salarial que, además de contemplar la inflación, mejore el salario. Por supuesto que para nosotros eso va a ser una prioridad y lo manifestamos siempre. Nosotros no podemos sentir que estamos gobernando con justicia si los propios empleados del municipio están por debajo de la pobreza, de la línea de la pobreza. Eso la verdad es que es una práctica que hay que erradicar de Magdalena, que sería interesante. No quiero puntualizar en las personas que hoy ocupan esos cargos de candidatos, pero sí ellos formaron parte de un gobierno hasta hace poco tiempo también en Magdalena que tuvo la misma problemática con respecto a los salarios municipales, porque el problema del salario municipal es un problema que en Magdalena arrastramos hace muchísimo. No solamente de la gestión Peluso, sino que ya viene desde hace 20, 30 años, creo que eso es de público conocimiento, sino simplemente hay que preguntárselo a un empleado municipal. Obviamente que cuando la situación económica nacional se encuentra un poco más estable, para todos nos va un poco mejor, y cuando la situación nacional es como la actual, bueno, a todos se nos complica un poco más. Entonces nosotros queremos recomponer el salario, pero no solo hacer una recomposición salarial, sino también dignificar las condiciones de trabajo. En eso entra la discusión respecto de las cooperativas de trabajo, de cómo trabajan hoy, en qué condiciones trabajan y cuáles son las remuneraciones que reciben, las condiciones de contratación del municipio con sus propios empleados. Toda esa gran discusión es una discusión que hay que tener con los empleados, con los sindicatos y con el Estado municipal, intentando remediar esa situación sin, por supuesto, afectar el normal funcionamiento de las arcas del municipio. Y ya que hablas de funcionamiento y también quiero escucharlas a ellas, vamos a Valeria, que estuve escuchándola, siguiéndola en otras notas que ha realizado en otros medios de comunicación, y me gustó este mensaje del consejero escolar que camine el territorio. Que no que cuando llega a ser elegido o electo se queda en dentro del edificio, ¿no? Yo no los veo mucho. Puede ser una cuestión mía, que estoy todas las mañanas acá y no los veo,
pero es como que se quedan en la gestión chiquita, pierden el contacto y el nexo con las Claro, escuelas. se abocan a lo administrativo y... Y sí, pierden ese contacto con las escuelas. ¿Cómo te imaginás vos un consejo que esté ligado bien a las instituciones educativas? Sí, como decía también en esa nota que seguramente es la que vos escuchaste, yo me imagino y nosotros en sí nos planteamos como equipo un consejo escolar territorial en el cual nosotros todos los días de la semana estemos adentro de cada servicio educativo, ¿no? Desde ese lugar creo que nosotros planteamos el consejo, sí resolviendo las necesidades de cada una de las personas que habitan los establecimientos educativos, los servicios, pero en el lugar, en el territorio. Sabemos que hay un montón de cuestiones administrativas que se tienen que resolver adentro del consejo, obviamente, pero nos parece sumamente importante estar en las escuelas, en todas las escuelas del distrito, no solamente en las que tenemos acá al alcance, sino también en las escuelas rurales, como hablábamos hoy de Vergara, por ejemplo, que queda un montón de kilómetros, pero que también tienen sus necesidades y que es sumamente importante que el consejero escolar esté ahí para hablar con la comunidad, ¿no? Claro, porque a veces el consejero llega para los problemas. Cuando hay un problema va el consejero, pero... Sí, que también los directivos están permanentemente comunicando sus necesidades al consejo a través del mail y demás, pero es importante que que el consejero esté primero en la escuela. Que conozca, que sí. no se... Y también nos pienso como referentes de que todas las personas de los establecimientos sepan que pueden contar con nosotros, que pueden plantearnos sus necesidades, y que cada uno va a tratar de hacer lo posible para resolver. El otro día lo hablamos también, voy a hacer las mismas preguntas para que queden para todos parejo. Hablábamos del fondo municipal. Recuerdan que había reuniones con las instituciones educativas, creo que se encontraban una vez por mes, y después de la pandemia se perdió, ¿no? Esa situación, pero bueno, por lo menos podían ver entre consejeros, ejecutivos y los propios directivos de las instituciones la necesidad de cada uno. Buscar una forma similar, algo igual, decir, bueno, sentamos todos, capaz ni tiene una necesidad, le faltan sillas a la escuela técnica, pero se le está cayendo el techo a la escuela 21. Sí, esa idea está buena porque le das la participación a todos. Claro, y que todos vean cuáles son las necesidades, sobre ¿no? Las decisiones que se toman en el Consejo Municipal. Y cada escuela qué necesidad tiene y bueno, cómo van a ser las prioridades, cómo se van a establecer, con qué criterio. Claro. Porque desde mi punto de vista es necesario pintar una escuela por fuera, pero hay un montón de otras necesidades que son prioritarias que se deberían atender antes. Por ejemplo, pintar las escuelas por dentro. Claro. O los baños, o que estén los baños en condiciones, ¿no? Nomás, ¿no? Eso es lo que intuyo que querés decir. Que es lo que uno ve cuando pasa, mirá qué linda escuela, sí, pero adentro lo se hablo cae. también desde un lugar de pedazo. Desde la experiencia propia, digamos, de transitar las escuelas, estar adentro. Sí. O sea, paso por afuera, pero también estoy por adentro. No, pero digo de la gente, ¿no? Que claro, hacen la pintan para que la gente cuando pasa, aquel que no va porque tiene otra cosa, otras cuestiones, se queda con eso. Dice, mirá qué linda la escuela, qué bien pintada que está así, pero adentro el gas, el agua, a veces el agua hubo un potable. proyecto, no quiero pifiarle con el año, pero hace un tiempo, el polo educativo, ¿no? Y hasta se hablaba, bueno, de la generación de nuevos edificios. La escuela 7 que está pidiendo su edificio, que ya no hay lugar para los chicos de la escuela 7, que es creo que de las secundarias que más está creciendo. La escuela estética mismo, ¿no? De tener su edificio propio, se habló de eso y quedó en la nada, ¿no? Hay muchas necesidades de, escuela, ha pasado mucho tiempo, ahora afortunadamente ya tiene su escuela, secundaria 1, pero estuvo de prestado 30 años. Necesidad de que esas instituciones, hoy que están de prestado o que no tienen el lugar, trabajar con eso, lo vienen planteando, o decir, esto será para largo. Sí, sabemos que es una de las principales necesidades porque eso, por ejemplo, afecta a las dos instituciones, claro, a la dueña del edificio y a la que está de prestado, como vos le decís. O los chicos de la escuela 7 que tienen escalera, no tienen un acceso, una rampa, ¿no? También son detalles que tienen que entrar por la escuela 1. No detalles, o la puerta que no ingresa una camilla, nos decían el otro día. También, sí. Hay cuestiones que hay que reformularlas. Sí. Y una nueva mirada fresca puede ser la de Valeria o la que elija la gente. Va a traer ideas nuevas, creo.
Sí. También tenés que luchar con si hay una realidad que Sí, la la gente tiene mayoría- que entender. La mayoría no la van a tener, vas a tener que luchar en la adversidad. Vas a ser una voz en el desierto también. Sí, ¿O pero no? también me parece que es como la voluntad de uno de insistir y de gestionar para que las necesidades se resuelvan y de tratar de, por más que sea uno, luchar contra eso y que se cumplan las prioridades que está teniendo toda la Sí, sí. comunidad. No, porque han pasado consejeros en otras elecciones y dicen lo mismo. No, yo de adentro, y después cuando vuelven acá, le digo, Y se y encuentran lo con que otra pasa es realidad, que ¿no? no puedo hacer nada porque tengo todos opositores, ¿viste? Y pero por más Te que debe sean de cansar. otro color político, por decirlo de alguna manera, me parece que también uno tiene que ser abierto y generar consenso, ¿no? Y poder generar diálogo y entender También. que somos un equipo de trabajo que estamos trabajando para la comunidad educativa y para quienes la habitan, más allá de nuestras ideas políticas. Me parece que uno tiene que tener esa capacidad de articular y de todo. Hay Y es una, lo que la- sí, hay una diferencia, déjame, Sí. y después nos vamos a meter en el Consejo Deliberante, que Ahí va. ahí es un poco más picante. Pero decía Cecilia Tebaldi que era la única, ¿no? Cecilia. Que estaba de la oposición, de otra lista dentro del Consejo, que dentro de todo no es como el Consejo Deliberante, sino que hay, teniendo Hay en- diálogo, hay diálogo. claro, hay un diálogo, se presta un poco más de atención, es otra relación, ¿no? La del consejero escolar, la del Consejo Deliberante, porque bueno, están la mayoría o todos han pasado por las instituciones educativas, Claro. entienden la necesidad y bueno, van todos más o menos por un lado, más allá de que tal vez se le dé prioridad más a algunas cosas que a otras. Por lo menos eso es lo que nos contó Sí, lo Cecilia. manifestó acá, sí. Se trata de una manera diferente, pero bueno, hay mucho por hacer igual en las escuelas. Sí, no, más vale. Lo que está bueno es sumar una mirada propia Ujú. y esto que me parece sumamente importante de fortalecer el trabajo en el territorio. Sí. Sí, Fundamental. que es lo que falta. Para mí ver es lo que falta. Presencia de los consejeros que caminen un poco más la calle. ¿Y la banca del honorable consejo? Bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Y hablando de equipos, la gente pide Sí. equipos y también pide un equipo dentro del Consejo, que más allá de las diferencias políticas que tengan, todos tengan una idea que es que se generen proyectos, que se presenten propuestas en pos de mejorar, Magdalena. Y hay veces que se queda, no sé, Camila, vos que estarás en este último tiempo más metida en el tema del Consejo, que a veces se quedan en las mezquindades de la política, dejando de lado la realidad del vecino. Que lo ha pasado. Hay vecinos que han ido y no fueron escuchados, hay vecinos que se fueron a su casa sin tener una respuesta, Sí. eh, O hay semanas que se tratan temas que... sí, que son irrisorios, pero bueno, también hay que tratarlos, pero hay otras necesidades. No sé cuál es tu mirada, Sí, Camila. le ha pasado a los vecinos y nos ha pasado a nosotros, Sí, ¿no? Como también. espacio político, ¿no? Es muy interesante esto que traes y no sé si tengo la respuesta yo, porque en realidad la tendrían que tener quienes habitan esos espacios, es decir, bueno, cómo podemos hacer Sí. para fortalecer el equipo y dejar de lado esas diferencias políticas partidarias en pos de la comunidad. Creo que la limitación está en esos partidos. En lo que respecta a nosotros como espacio político, sean las bancas que ocupemos, vamos a estar predispuestos a trabajar en equipo y creo que eso quedó abiertamente expresado en la cantidad de propuestas que hemos presentado al Consejo, incluso sin ser gestión municipal y sin ocupar una banca. Y sobre todo articulando con muchos de esos concejales que hoy ocupan espacios para fortalecer ese vínculo y decir, bueno, te ponemos a disposición todo nuestro proyecto para que ustedes lo ingresen y si quieren se lleven el crédito de lo que quieran y nosotros solo estaríamos felices de que ese derecho se garantice. En términos generales del Consejo Deliberante, bueno, nos hemos encontrado en las sesiones. Todo el equipo de concejales del espacio está formado. Nos estuvimos formando durante todo este tiempo. Nos estuvimos encontrando con ex concejales de distintos partidos para mira qué conocer interesante. y retroalimentarnos de Está las bien eso. experiencias. No estamos improvisando para sentarnos en la banca. Claro, no son chicos que vienen No estamos jugando. Es que no es un juego esto. Por eso mismo, nos queremos sentar ahí para garantizar políticas públicas, en este caso de la mano de la gestión de Julián, y si no es Julián, del que sea. Digo, el que esté ahí, sepa que si ingresa al Consejo, la puerta se la voy a estar tocando las veces que sea necesaria, al igual que mis compañeros. Digo, hay una cuestión central con el Consejo que tiene que ver con esto, con la apertura de los vecinos y de las vecinas al Consejo. Creo que la limitante, como venía diciendo recién, tiene que ver con que no hay partido hoy político que pueda recepcionar esas necesidades. No recepcionan la crítica,
no recepcionan la necesidad, vuelvo a repetir. Entonces pasa que los vecinos pasan por el consejo, no tienen respuesta y el comentario es después, ¿para qué sirve el consejo? ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir? Bueno, toda esa cuestión negativa del consejo nosotros la queremos revalorizar en, bueno, el consejo va a ser un espacio de los vecinos. Mi banca, la de Pato, la de Julia, va a ser de los vecinos y de las localidades que nosotros estamos representando y para lo que nos eligieron. Ahora, volvemos a lo mismo. Si el resto no está predispuesto a trabajar de esa manera, ya no es nuestra responsabilidad. Tendrá la clase política que revisar cuáles son sus valores, sus principios o sus intereses dentro del Consejo. ¿Es ocupar una banca o es discutir políticamente una necesidad? Políticamente en términos de perspectiva, en términos de derecho, no hablo políticamente en términos de partido. Después cada bloque tendrá que discutir en su interior cuál es la mejor manera. Ahora, me parece súper más interesante pensar en los vecinos porque venimos de un arrastre y ustedes han hecho una encuesta muy interesante respecto del Consejo donde la mayoría de las personas veían como el Consejo como algo negativo. Claro. Y sin embargo, las listas que hoy están presentes tienen concejales que ya ocupan espacio como precandidatos. Entonces, ahí te da la respuesta de decir, bueno, ¿escuchamos a los vecinos o no? Porque si los escuchás, renovás completamente las bancas, ponés gente nueva, la pones a formar, la pones a trabajar. Al Consejo Deliberante hay que ir a trabajar, no sé, a mirarnos las caras o a discutir en términos personales una problemática. Habrá otro espacio para hacerlo. No sé, váyanse a tomar un café. No entiendo esa lógica. Anóteme eso. Pensando en términos de la necesidad del vecino y entendiendo que el vecino está manifestando estar en disconformidad con el funcionamiento del Consejo, ponés como principales candidatos personas que ya están y es una tomada de pelo. Y sí, bueno, eso es un análisis que la gente también se tiene que hacer. Y lo digo con total respeto y sin problema con ninguno de los precandidatos que nuevamente se postula. Digo, esto no es en términos personales y es un trabajo también que tiene que hacer el resto de no tomarse todo a nivel personal, sino a nivel de retroalimentación. Digo, si lo están manifestando, a mí me parecía, y lo hemos charlado un montón en los espacios internos que tenemos nosotros, de que creíamos que iban a apostar a gente nueva, a gente que quizás no estaba vinculada a la política, que pueda renovar esos espacios y darle como un aire fresco a esos espacios. No funcionó y bueno, es una decisión política hacerlo también. Yo me voy, tiro de tema y me voy. Porque No, va a tirar una bomba. Pero, claro, la gente empezó, no sé si empezó ya desde antes, a descreer en el Consejo cuando hay una sesión que se tratan 12 temas en 20 minutos. Claro. No hay debate, no hay enriquecimiento, decir, bueno, ¿por qué propongo esto? ¿Y qué tenés vos para refutarme? Hoy está faltando ese debate y, como dijo Cristian, se quedan en las mezquindades, ¿no? Me parece que eso es lo que al vecino, por eso tiene esta imagen negativa del concejal, ¿no? Se sientan, levantan la mano o no, según de qué espacios son, si son oficialismo o oposición, quedan eso, y no hay, el vecino no escucha que haya un debate dentro del consejo en los temas, ¿no? Y en temas importantes, dice, no se trata. O hay temas importantes que no se tratan y se tratan 4 pedidos de convenio que son un pedido de informe, ¿no? Los debates que se dan, y ustedes son también testigos de eso, son en un nivel de agresividad que preocupa. Pero no se habla del tema. No se habla del tema, se van por cuestiones personales, son debates debates si se puede llamar, discusiones muy agresivas que no le importan a nadie, básicamente, las discusiones esas. No hacen más que hundir aún más al Consejo Deliberante como una representación al vecino, que en definitiva es lo que tiene que ser, una representación al vecino, y es lo que nosotros venimos manifestando, que tiene que ser un consejo totalmente de las localidades y del partido. Ahora, ese nivel de discusión lo podrían tener las comisiones, y doy fe que hemos participado con Julián en la única comisión que nos llamaron, que estuvimos 5 minutos, literalmente 5 minutos para discutir la política de vivienda. ¿A ustedes les parece que pueden en 5 minutos agotar todas las instancias para una política habitacional? ¿Cuánto duran las comisiones? Porque nosotros también somos conscientes que lo que criticamos es lo que vemos. Pero lo que no vemos, ¿qué pasa adentro? ¿Cuánto duran las comisiones? ¿Qué se tratan en las comisiones? ¿Qué se acuerdan en esas comisiones? Todo eso tiene que ser transparente y tiene que existir la manera de que el vecino se entere. A nosotros, esa última vez que lo visitamos, nos dijeron, bueno, les vamos a comunicar que se resolvió. ¿A ustedes le avisaron? Porque a nosotros tampoco.
No hubo ninguna resolución. No, aparente. claramente. No, seguimos estamos ahora viendo que no. con el problema habitacional, con el discurso de que, bueno, la próxima gestión será quien se haga cargo de lo habitacional. Bueno, perfecto, te lo acepto. Pero Sí, me parece pero que... la necesidad está hoy. Y después salir a la Totalmente. calle también, me parece, Sí, ¿no? eso iba. Los concejales tienen que estar como los funcionarios. Hoy, lamentablemente, no están ni los funcionarios ni los concejales en la calle, pero nosotros desde EPA, nuestros concejales y nuestros funcionarios van a estar en la calle como estamos en la calle ahora. Eso es un compromiso que nosotros asumimos. Sí, y eso me trae, yo me quedé enganchada en la primera pregunta que le hicieron a Juli, de cómo lograr que ese partido se unifique. Claro. Y nos está pasando que los vecinos de las otras localidades no conocen a los representantes políticos. Y eso Bueno, habla, es cierto. y eso habla de Pero los representantes pero de Babio políticos, nomás. no de las Ujú. localidades. Hay candidatos que no conocen Y no, vecinos agradeciéndonos por que acercarnos. no van a Babio. Ujú. Hay precandidatos de todas las fórmulas, creo. Hay gente que no conoce Babio. O conoce muy poco, ha ido para una fiesta. Sí. Un vecino nos ha comentado que ha venido a realizar el registro, la licencia para conducir, Sí. y que no sabían dónde quedaba Starache. O sea, a ese Bueno. nivel estamos, ¿no? Entonces me parece que, como dice Juli, tanto el Consejo Escolar como la gestión, como el Consejo Deliberante tiene que ser de cara a los vecinos en el territorio, con la gente, y construir ahí los lazos que hagan falta para llevar a Magdalena al 2023. Y bueno, eso también tiene que ser una autocrítica para todo el espacio político. No podemos poner, si hay una persona que no conoce el distrito, no puede estar en una lista. Esto es para todos. Aquellos que me están escuchando, Unión por la Patria, todo lo que están. No podemos poner a personas que no conozcan. Pueden venir de afuera, se pueden haber afincado acá en Magdalena, están trabajando, y que capaz que está más comprometido que uno que vivió toda la vida. Ujú. Y está perfecto que esté dentro de una lista, pero tenemos que conocer. Tenemos que saber dónde está Starache, tenemos que conocer las particularidades que tiene Magdalena. No, digo, y hablar también con los vecinos, Con ¿no? No solamente conocimiento. nosotros nos tomamos en esta oportunidad el trabajo de recorrer todo el distrito, hablar con vecinos de todo el distrito para saber cuáles son sus necesidades y hablar con conocimiento también de cuál Claro. es la situación Sí, sí. y las necesidades de cada uno. Y ver desde todos los aspectos cómo llega el Estado hasta ahí o cómo no llega, ¿no? Bueno, es complicado. Yo sé que todos, cuando han pasado por aquí por datos, por cualquier medio de comunicación, cuando hay una elección, todos hablan del federalismo, de unificar, de los pueblos. Después se complica. No es una tarea fácil, pero tampoco imposible. Pero yo no veo que después, cuando lleguen, se pongan a trabajar sobre eso. O trabajan muy poco. Trabajan en Babio. Parece que el único... y hasta ahí nomás. Pero parece que el único la única población que importa que no es la ciudad de Magdalena es Babio. Y lo otro, Arditi, Pairó. Y que cuando hablamos también nosotros, cuando estamos hablando de unificar, no nos referimos obviamente que sea a la salud, obviamente que sea al transporte y a la educación, pero también en un montón de cosas que no se está unificando desde ningún aspecto a los otros distritos. Hablo de Vergara, de Ferrari, de Pairó, de Arditi. Son personas que no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la cultura, no tienen acceso al turismo, a nada, no se los tiene en cuenta para nada. Y creemos que muchas de esas propuestas, de nuestras propuestas, son solamente voluntad de gestión, de querer que los vecinos de Vergara tengan un espacio cultural, de querer que los vecinos de Vergara tengan su punto turístico en condiciones para recibir a los turistas, generar empleo, generar producción local, un montón de cuestiones que se van interrelacionando, pero es solamente voluntad y empezar a gestionar para todos los vecinos del distrito. Hay obviamente prioridades como son la salud, el transporte, la educación, pero hay un montón de otras cuestiones que no las están recibiendo tampoco los vecinos. No es que tienen centros culturales y no tienen salitas, no tienen nada. Y me parece que desde ahí es de donde nosotros miramos y encaramos nuestras propuestas, pensando en todos los vecinos y las vecinas. Y depende mucho de la voluntad política, ¿no? Y de las decisiones que uno tome para poder llevarlo adelante. El martes, cuando dialogamos con Fontana y con Adriana Cus, les consultaba por el trabajo de las instituciones intermedias. Ellos, en la respuesta que nos daban, más allá de resaltar el trabajo que realizan, nos marcaban que son fundamentales porque muchas veces están donde el Estado no llega. Lo cual es algo que incluso ustedes los han manifestado en
en alguna oportunidad, y les quería consultar justamente por ese trabajo articulado, porque ellos mencionaban, y traslado la consulta, de a través de las instituciones poder llegar a diferentes localidades y a diferentes sectores de la sociedad, deportivos, sociales, culturales, los adultos mayores, por ejemplo, también mencionaban, y quería consultarles justamente por eso, cómo ha sido el intercambio con las diferentes instituciones. Y después, Julián, te quiero preguntar por otra cuestión que refiere a, siempre se habla del lineamiento, ¿no? Nación, provincia, municipio. En estos últimos 4 años, Magdalena ha tenido diferencia, ¿no? Nación, provincia y el municipio ha tenido diferentes color político, y en su caso, en caso de que Lepa sea elegido para hacer gobierno en Magdalena, también va a pasar lo mismo por una cuestión lógica de ser un partido local. ¿Y cómo apuntan a trabajar en ese sentido? Siendo un desafío, imagino, importante, ¿no? Esto que siempre se habla de, bueno, si no viene de provincia o de nación es imposible, que está cambiando un poco ahora, pero bueno, en este caso también se daría esa característica. Bien, vamos con la primera, con el trabajo de las instituciones. Magdalena, el partido de Magdalena tiene la suerte de que contamos con instituciones fuertes, con mucho arraigo en la comunidad, con mucha historia, con mucha tradición y con gente que labura y mucho y a pulmón y sin ningún tipo de búsqueda de rédito económico personal. Eso me parece que es algo que hay que valorar, porque no es normal que alguien ponga parte de su tiempo y de sus horarios y de su familia para dedicarlo a otra cosa que es a una institución. Y sí es como decís, que las instituciones llegan a donde el Estado no llega. Respecto de eso, nosotros hemos escuchado esto de que se habla, bueno, a través de las instituciones vamos a llegar a las localidades. En eso hay que ser bastante metódico al momento de decirlo, porque el Estado es el que tiene que llegar. El Estado no puede delegar sus funciones en las instituciones. Las instituciones acompañan el desarrollo de la comunidad, pero es el Estado el que marca los lineamientos, es el Estado el que se presenta y es el Estado el que tiene que administrar los servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad. Porque si no es muy fácil sacarse la responsabilidad y decir, bueno, que del deporte en Babio se encargue Racing. Sí, Racing tiene un papel fundamental y probablemente hay que fortalecerlo, y seguro que podría ser articulada una escuela municipal con desarrollo en Babio, estaría articulando con Racing, por supuesto. Ahora, que solo sea Racing el responsable de ejecutar las políticas de deporte en la localidad de Babio es injusto, y eso no trae buenos resultados, porque la política pública parte desde el Estado, no de la institución. Entonces, ¿cómo es la metodología actual? Actualmente sucede así. Para que Racing haga esto o para que el otro haga esto, existe la política del subsidio, que es arbitrariamente se entregan montos de dinero a las instituciones para que vayan desarrollando aquello que puedan hacer. Nosotros queremos cambiar ese mecanismo de los subsidios para generar, como hoy se hablaba del Consejo de Educación, una mesa de instituciones donde se evalúen cuáles son las problemáticas que enfrentan, cuáles son las necesidades económico y financieras, pero fundamentalmente cuál va a ser el vínculo que van a tener con el Estado para solucionar las prioridades que nosotros como Estado determinemos que hay que solucionar en cada comunidad de manera participativa con la gente. Ese para nosotros es el rol de las instituciones, que es un rol fundamental en el futuro de Magdalena, fundamental. Respecto de la articulación con provincia y nación, es muy bueno lo que planteás y es muy bueno que la gente sepa que en estos últimos 4 años Magdalena no tuvo el mismo color político que el gobierno provincial y nacional, y sin embargo no tuvimos una crisis económica o financiera que se hayan tenido que dejar de pagar los sueldos. ¿Por qué? Porque el dinero que Magdalena recibe de producto de la coparticipación, que son los ingresos que la provincia transfiere a nuestros municipios, eso se transfiere por ley y Magdalena nunca lo va a dejar de recibir, como los demás municipios de la provincia de Buenos Aires. Sí. Es cierto que depende la voluntad política que tenga el intendente para sentarse con el gobernador y con los funcionarios del gobierno, aquellas otras cosas que se pueden lograr implementar en nuestro territorio, políticas provinciales o nacionales. Nosotros creemos que en eso Magdalena está en falta, está realmente en falta, pero no solo con la gestión esta que no coinciden de color político, sino también que estuvo en falta con la gestión de Vidal al respecto de la implementación de políticas, porque en Magdalena tenemos un problema que no es solo de este gobierno, que es que estamos acostumbrados que lo que viene de arriba lo bajamos, y con ese concepto de lo bajamos lo ponemos acá que funcione igual que se aplica este programa en La Matanza, y las particularidades de Magdalena son muy distintas a ese programa aplicado en La Matanza. Entonces, si nosotros no cambiamos el concepto de bajar por el de implementar, reconociendo las particularidades de nuestra localidad, el impacto de lo que nosotros recibamos, entre comillas, de la provincia y de la nación no va a ser fructífero. Entonces, nosotros, ¿qué decimos?
Yo como intendente voy a estar sentado el 11 de diciembre, me preguntaban con quién me tomaría un café, preguntaban entre ustedes, una cerveza, pero bueno, te lo vamos a ahí, cambiar por el café. con el quien sea electo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, del color político que sea. Que la gente sepa que yo como intendente, voy a estar sentado el 11 de diciembre en el despacho del gobernador para discutir las problemáticas de Magdalena. Pero a su vez vamos a tener un equipo de funcionarios profesionales trabajando en Magdalena para resolver los problemas también desde acá. Porque si solamente vamos a hablar de vivienda y decimos, no, estoy seguro que como yo soy peronista o como yo soy radical, el próximo gobierno me va a dar 100 viviendas, 200 viviendas, eso después no termina sucediendo. No termina sucediendo. Bueno, estaba la posibilidad. Claro, pero siempre la posibilidad estaban sí, y pero lo estaba vemos en estaba otros la distritos. posibilidad de las viviendas, estaba la posibilidad de los lotes sociales, las posibilidades en Magdalena se multiplican, pero lo que se materializa es muy poco. Es poco, sí. Es muy poco. Entonces nosotros lo que decimos es poner al equipo de funcionarios a trabajar políticas desde lo local, por ejemplo en vivienda, que creo que lo hemos comentado y ya estamos medio sobre la hora para desarrollar. Las propuestas las pueden buscar en nuestra página web o en nuestro Instagram, cómo poder solucionar la problemática de la vivienda desde lo local, con los recursos que tenemos los magdalenenses, con la plata que hoy los magdalenenses, hablo de los magdalenenses de todo el partido de Magdalena, gastan en alquiler, cómo podemos eso reinvertirlo en una producción de viviendas propias, cómo podemos comprar terrenos desde el Estado para hacer loteos que la gente pueda acceder, cosas que lamentablemente... En esto hablo un poco como nueva generación política. Estas cosas las deberían haber hecho las generaciones anteriores. No podemos haber llegado al 2023 y que hoy todo el arco político te diga el gran problema de Magdalena es que no existen tierras públicas. En un lugar problema del país. Es un problema del país, pero mirá que tenemos tierras, pero se trata de visión, porque si tenés la visión política de decir nosotros tenemos esa visión, necesitamos comprar terrenos en Magdalena. Necesitamos que el Estado tenga tierra para que no solo las personas que hoy necesitan vivienda puedan acceder, sino los pibes nuestros. Que tengan la posibilidad de cuando tengan 16, 17, 18 años de decir, yo sé que el municipio tiene un programa al cual voy a poder acceder después de que pueda estudiar, con un programa que tiene el municipio para ayudarme a estudiar, como puede ser el boleto educativo gratuito, como puede ser la reapertura de la casa del estudiante, como pueden ser las salas de estudio, mejorar las políticas de transporte, etcétera, etcétera. Y a su vez cuando termine eso me va a ofrecer empleo en mi municipio, me voy a quedar a vivir en Magdalena. Que acá haya un desarrollo. Y sé que voy a poder tener un terreno y que no va a ser una utopía poder acceder a un pedacito de tierra en un lugar donde sobra, y donde hoy solamente hacen lucro las inmobiliarias y las personas que tienen dinero en Magdalena. Ese es el cambio de la visión. En eso no importa tanto si el que gobierna es peronista, radical a nivel provincial y nacional. Porque esas son cosas que tenemos que solucionar nosotros. Si nosotros esperamos que venga Kicillof a solucionarlo a Magdalena, yo les aviso que no va a venir. No va a venir Kicillof, no va a venir el Colo Santilli, no va a venir Alberto Fernández, Massa, Cristina, Larreta ni Bullrich. Nadie va a solucionar nuestros problemas, ni ahora ni adelante. Entonces, se trata de ponerse al frente de la situación y decir, vamos a sentarnos y a solucionar los problemas que tenemos. Lo tenemos a Julián Ganón, a Camila de acá, a Valeria Bici charlando con nosotros, ya el tiempo estiral en radio. ¿A qué le saca voto CEPA? Nosotros no sacamos votos, la gente elegirá... Porque es una pregunta que se está haciendo, ¿eh? Nos saca a nosotros los radicales, nos saca a nosotros los peronistas. ¿A qué le saca? Creo que pensar en eso es la vieja política de pensar en las personas como si fuesen votos. Yo creo que las personas eligen representación en cada elección y pensar que una persona, porque la elección anterior votó un espacio, es rehén de ese espacio y le quitas el voto, me parece que es algo que ya no va más. Bueno, él le contestó a todos los que me hacen la pregunta a mí. Aquí nos saca. Y lo que hablábamos en el bloque anterior. Sí. Que hablábamos de la tercera fuerza a nivel nacional, ¿no? Hablamos de la tercera fuerza, de la diferencia con el 2015-2019, donde estaba muchísimo más polarizado que hoy en día la elección. Y surgía esa pregunta. Decir en perjuicio de qué partido gana un partido sus votos es un dato fuerte, lo reconozco, pero se hace un poco esa pregunta, ¿no? Hablamos del panorama, cómo puede cambiar dependiendo de quién gane la interna juntos a nivel nacional, pensando en octubre, y ahí surgía la pregunta y tuviste tu respuesta, Cristian. Y otra es, ¿a quién votan como presidente? Mira, primero déjame contestártelo algo chiquito, una reflexión sobre lo anterior. Yo creo que a nosotros nos va a acompañar la gente que está cansada de que estén siempre los mismos, los que quieren que haya una renovación en la política, los que quieren que discutamos los problemas de nuestro partido para solucionarlos desde nuestro partido. ¿A quién vota esa gente habitualmente? No lo sé. Hasta ahora no existía un espacio como EPA que brinde esa posibilidad. Así que me parece que va a ser difícil pensar a quién se quita ese voto, porque en realidad lo que se trata es de construir una nueva representación política. Que esto es desde el presente para adelante. Mirar para atrás
es complicado. Todos vamos a ver a partir del 14, vamos a hacer nuestros análisis, pero va a ser desde el 14 para adelante, porque EPA no va a terminar esta elección y va a desaparecer. EPA vino para quedarse y vamos a seguir trabajando por mucho, mucho tiempo para solucionar los problemas de Magdalena. Igual no me contestó la pregunta. ¿La otra era? ¿A quién vota EPA? ¿A quién? No, en EPA nosotros tenemos una postura respecto de eso, es que nosotros tenemos una visión de país, que es una visión de país que sin ¿Hoy la representa alguno de los precandidatos a presidente? Que no linealmente, no. Lamentablemente linealmente no los representan, por eso nosotros decidimos crear nuestro propio espacio. No hay una... Linealmente no te puedo decir que existe una representación. No hay uno decir, che, este tiene características similares, no, le falta un poquito. No. Hay que paisarlo, pero... Yo creo que hoy estamos un poco la política nacional y provincial está respondiendo a ese viejo paradigma de la política que nosotros queremos cambiar, y que no solo en Magdalena, sino que en todo el país y en todo el mundo está pasando esto de que nace lo que se conocen como localismo, que son movimientos de personas en las comunidades que, cansadas de la falta de representación política, se involucran para solucionar problemas cotidianos. En eso nosotros nos enmarcamos, sí, nosotros queremos que haya un proyecto de desarrollo de país que desarrolle con la gente adentro, que no deje la gente afuera. No sé si eso responde a tu pregunta, porque la verdad es que no es tan fácil hoy analizar eso, porque de los grandes espacios que aparecen, todos tienen representaciones un poco cruzadas e intereses cruzados dentro de los propios espacios, que creo que esa falta de coherencia política de las grandes estructuras nacionales lleva a que aparezca EPA y lleva a que aparezcan tantos EPAs en otros lugares del país, que creo que esa es la novedad de esta elección, que están apareciendo nuevos espacios que vienen a disputar esa representación tradicional, no solo en Magdalena, y en otros municipios de la provincia que gobiernan, municipios grandes, como Necochea, que es gobernado por un partido vecinal, y vayan a ver Necochea cómo está. Bueno, acá también, acá ya existió, hubo un intendente, un espacio vecinalista en Magdalena. Hace muchísimo tiempo atrás. Chicos, les agradezco. Chicos, no, Julián, Camila, porque a veces que el chico sé como... Ya estamos grandes para chicos. Sí, ya estamos grandes. Somos de la misma. Te lo agradezco, pero ya estamos grandes. Sí, y Valeria Bici, gracias por estar acá y charlar con nosotros y, bueno, traerle su mirada de cómo manejar al distrito a aquellos que nos escuchan y a aquellos que están pasando por la calle y van a un comercio y los está escuchando también. Si me dejás voy a pasar un breve chivo. El sábado vamos a estar en Babio a la tarde. Ajá. Para el que le interese, con nuestras boletas, con nuestras propuestas, por si alguno... ¿En la plaza? En la plaza, sí. Fíjate si tenés lugar en la vereda. Dale. O en el centro, quizás todavía no definimos lugar. Sí, tendríamos que mover, capaz. Sobre todo por algunos vecinos que nos han consultado por el corte de boleta y demás. Y el domingo hacemos la misma movida, si se quiere, en la plaza central de Magdalena. También vamos a estar ahí con unos stands, tocan algunos artistas locales, así que los y las invitamos a que puedan participar. Cortito, porque mañana hay una invitación de Atalaya, de las instituciones, hoy esto que hablábamos del rol de las instituciones. Cortito, ¿cómo lo ven que esta propuesta surja justamente de las instituciones? Y la pregunta es si van a participar, lógicamente. Sí, por supuesto que vamos a participar y estamos esperando a los demás candidatos que se involucren en el debate que ustedes convocaron. ¿Está complicado? Sí, sí. Está complicado organizar. Para ahora, para la PASO, está complicado. Creo que falta un poco de voluntad, ¿no? De para sentarse general, y sí. Esto que decíamos hoy de golpear puerta a puerta y dar la cara también está pasando con esto del debate. En los espacios, por suerte, en Magdalena se están multiplicando los espacios de debate. Hoy nos convocaron de una escuela, la otra vez estuvimos en otras escuelas, mañana vamos a estar en Atalaya, ustedes organizaron su propio debate. Sí. Creo que por suerte la comunidad está por delante de la dirigencia política y lo está pidiendo. Y lamentablemente algunos dirigentes políticos que están cómodos en su silla prefieren permanecer ahí antes de poner la cara, debatir y contar cuál es el partido de Magdalena con el que quieren construir a partir del año que viene. Igual para la general espero que se dé, ya para la PASO estamos muy jugados, pero espero que para la tenemos un partido de Copa entre semanas, no llegamos, Cristian. Se dé el debate y en caso de que algún candidato ya en ese momento no se presente al debate, tendrá la foto dura y llana del lugar vacío. Sepan que ahí vamos a estar. Y ahí la gente, a veces la imagen vale más que 1000 palabras. La imagen esa es dura y la gente te va a criticar. Donde quieran, cuando quieran, van a contar con nosotros. Bueno, muy bien, gracias por estar acá y ahí pasaban los chicos de...